Hubo un momento, en algún punto de la historia, en que cada uno de ellos tuvo el mundo en sus manos. Ejércitos enteros esperando órdenes. Economías que respiraban al ritmo de sus decisiones. Millones de personas cuyas vidas dependían de lo que ese hombre dijera a continuación. Y en ese momento exacto, en ese instante en que el poder era absoluto y las consecuencias eran reales, tomaron la decisión más estúpida que alguien en su posición podría tomar. El poder hace algo extraño con la mente humana. No la corrompe de golpe, no llega un día y lo cambia todo. Lo hace despacio, como el agua que disuelve la piedra. Primero desaparecen los que se atreven a decir que no. Luego desaparecen los que dudan. Y cuando por fin no queda nadie capaz de advertir al hombre en el centro que está a punto de cometer un error monumental, ese hombre ya no puede escuchar aunque quiera. La historia está llena de este patrón. Se repite con una regularidad que resultaría cómica si las consecuencias no fueran tan devastadoras. Porque detrás de cada colapso hay una decisión. Detrás de cada guerra innecesaria, de cada economía destruida desde adentro, de cada nación arrasada por la mano de quien debía protegerla, hay un momento concreto en que alguien eligió. No fue el destino. No fue la mala suerte. Fue una elección tomada con plena conciencia del poder que se tenía y ejecutada con una confianza que ninguna evidencia justificaba. Eso es lo que hace tan fascinante estudiarlos. No su maldad. En cada continente del planeta, en cada era de la historia moderna, existió al menos un líder cuya combinación de poder absoluto y juicio catastrófico dejó una marca que todavía hoy es visible. Algunos hundieron economías enteras en una sola noche. Otros declararon guerras contra países que triplicaban su capacidad militar y luego fingieron sorpresa ante los resultados. Hubo quien expulsó a las únicas personas capaces de mantener su país en pie y quien destruyó su propio ejército justo antes de necesitarlo con urgencia desesperada. El mapa de sus errores cubre el planeta de extremo a extremo. Lo que sigue no es una colección de anécdotas. Es un estudio del poder en su forma más pura y más peligrosa. Cada decisión que se examinará aquí fue tomada por alguien que creía, sin ninguna duda, que estaba haciendo exactamente lo correcto. Esa es la parte que más incomoda. No que fueran monstruos irreconocibles, sino que cada uno de ellos, en el momento exacto en que lo arruinaron todo, estaba completamente convencido de que era un genio. En agosto de 1972, 90.000 personas recibieron una orden. Tenían 90 días para abandonar el país donde habían nacido, donde habían construido sus negocios, donde habían enterrado a sus padres. 90 días para empacar una vida entera y marcharse sin garantía de a dónde irían. El hombre que firmó esa orden dijo que Dios se lo había pedido en un sueño. Y como nadie en Uganda podía contradecir a Dios, y nadie en Uganda podía contradecir a Idi Amin Dada, la orden se cumplió sin que una sola voz se levantara en público para cuestionarla. Amin llevaba poco más de un año en el poder cuando tomó esa decisión. Había llegado en enero de 1971. Después de un golpe de Estado que muchos en Occidente
celebraron como una mejora frente al gobierno anterior. Era carismático, hablaba directamente, había sido boxeador campeón y soldado condecorado bajo las filas del ejército colonial británico. Sus antiguos superiores lo describían como un hombre simple y confiable, fácil de entender y más fácil aún de manejar. Era exactamente el tipo de evaluación que hacen los imperios cuando subestiman a alguien que pronto dejará de necesitarlos y que guardará ese menosprecio como combustible durante años. Lo que nadie calculó era que Amin no tenía ningún plan para gobernar un país. No era un ideólogo, no era un estratega, no tenía una visión económica ni política articulada más allá del momento presente. Tenía intuición, tenía violencia y tenía una capacidad extraordinaria para identificar quién en su entorno representaba una amenaza potencial, real o imaginaria. En los primeros meses, eliminó a sus rivales militares, luego a los que sabían demasiado, luego a los que simplemente no le gustaban. Para cuando llegó al segundo año de gobierno, el principio organizador de toda Uganda no era ninguna ideología ni ningún programa de desarrollo, era el miedo. Entonces vino la expulsión. Los asiáticos en Uganda, en su mayoría de origen indio, eran aproximadamente el 1% de la población total del país, pero controlaban alrededor del 90% del comercio, una porción significativa de la industria manufacturera y buena parte de los servicios profesionales esenciales. Eran médicos, abogados, contadores, propietarios de fábricas y articuladores de redes de distribución que llevaban décadas funcionando con precisión. Amin los llamó parásitos. Dijo que estaban chupando la sangre de Uganda y que era hora de que los africanos recuperaran lo que les pertenecía. Y en 90 días los expulsó a todos. La lógica, si se puede llamar así, era que sus propiedades y negocios serían redistribuidos entre ugandeses que finalmente tendrían acceso a la riqueza que les había sido negada. Lo que Amin no contempló, o no quiso contemplar, es que un negocio no es solo un edificio y un inventario. Es el conocimiento de quien lo opera, las relaciones con proveedores que tardaron años en construirse, la experiencia acumulada en cómo mantener una cadena de suministro funcionando bajo presión. Todo eso se fue en los 90 días. Los negocios redistribuidos colapsaron en meses. Las fábricas se detuvieron. El sistema de distribución de alimentos se fragmentó. Y Uganda, que había sido uno de los países más prósperos del África Oriental, comenzó a desmoronarse en cámara lenta. El 17 de abril de 1975, los habitantes de Phnom Penh salieron a las calles a recibir a los soldados que entraban en la ciudad. Algunos aplaudieron, otros simplemente miraron, con la mezcla de alivio y cautela que acompaña al fin de una guerra civil que había durado 5 años y había costado cientos de miles de vidas. Lo que nadie entendía todavía, ni los que aplaudían ni los que miraban en silencio, es que la guerra no había terminado. Acababa de cambiar de forma. Los soldados que entraban en Phnom Penh ese día no venían a restaurar el orden. Venían a eliminar la ciudad entera. En menos de 48 horas, 2 millones de personas fueron forzadas a abandonar la capital camboyano a punta de fusil. No hubo aviso previo, no hubo logística de transporte, no hubo plan de reubicación. O las familias caminaron por carreteras sin saber a dónde iban. Los enfermos fueron sacados de los hospitales en medio de cirugías, desconectados de los equipos que los mantenían vivos, empujados hacia la calle con vendajes todavía frescos.
Los médicos y enfermeras que protestaron descubrieron rápidamente que protestar era, bajo el nuevo orden, una actividad incompatible con seguir con vida. Así comenzó el experimento más radical y más destructivo que ningún gobierno había intentado en el siglo XX. El hombre detrás de todo esto se llamaba Salazar, aunque casi nadie lo conocería por ese nombre. El mundo lo conocería como Pol Pot, el nombre de guerra que adoptó cuando fundó el movimiento que llevaría al poder a los Jemeres Rojos. Había estudiado en París durante los años 50, donde descubrió el marxismo con el entusiasmo de alguien que encuentra en una ideología extranjera la explicación perfecta para el resentimiento que ya llevaba dentro. Regresó a Camboya, convencido de que la solución a todos los males del país era volver al año cero, borrar la historia, eliminar las ciudades, destruir la moneda, las escuelas, los hospitales, los templos, los mercados y cualquier institución que conectara a Camboya con su pasado y con el mundo exterior. Construir sobre las ruinas de todo eso una sociedad agraria perfecta, donde nadie explotaría a nadie porque no habría nada que explotar. El problema fundamental de esta visión, entre los muchos problemas fundamentales que tenía, era que requería eliminar a todas las personas que sabían cómo funcionaba el mundo que se quería destruir. Los médicos sabían demasiado sobre medicina occidental. Los profesores sabían demasiado sobre historia que contradecía la narrativa oficial. Los ingenieros sabían demasiado sobre sistemas de infraestructura que el nuevo orden no necesitaba. Los comerciantes sabían demasiado sobre economía de mercado, que era precisamente el tipo de conocimiento que el régimen consideraba ideológicamente contaminante. Usar gafas era suficiente para generar sospecha. Hablar un idioma extranjero era una sentencia. Haber vivido en una ciudad era una condena que requería, en el mejor de los casos, años de reeducación en los campos y, en el peor, una fosa común en los alrededores de Phnom Penh. Lo que Pol Pot construyó en los 3 años o 8 meses y 20 días que duró su régimen fue una sociedad funcionando exactamente al revés de cómo las sociedades funcionan. Eliminó el dinero, lo que significó que nadie podía comprar ni vender nada, lo que significó que la distribución de recursos dependía completamente del Estado, lo que significó que cuando el Estado fallaba, que fallaba constantemente, la gente moría de hambre en campos rodeados de arroz que no podían consumir porque el arroz pertenecía a la revolución. Cerró todos los hospitales, lo que significó que enfermedades perfectamente tratables con recursos básicos se volvieron letales. Abolió la educación formal, lo que significó que en un plazo de años el país no tendría la capacidad humana de reconstruirse aunque quisiera. Cada una de estas decisiones tenía su propia lógica interna dentro del sistema de ideas que Pol Pot había construido. Y cada una de ellas, aplicada al mundo real, producía resultados catastróficos con una regularidad perfecta. Hubo un momento particularmente instructivo en 1977, cuando el régimen decidió que la producción agrícola debía triplicarse para demostrar al mundo la superioridad del modelo camboyano. Los cuadros del partido comenzaron a reportar cifras de producción extraordinarias, mucho más altas que las reales, porque reportar cifras reales equivalía a admitir que la política no funcionaba, y admitir que la política no funcionaba equivalía a traición. Pol Pot tomaba esas cifras infladas, las usaba como evidencia de éxito y presionaba para aumentar aún más las cuotas. El resultado fue una espiral
en la que la brecha entre los números oficiales y la realidad crecía cada mes, mientras la gente en los campos moría de hambre en proporciones que nadie en la cúpula del régimen estaba dispuesto a reportar con precisión. Era una máquina perfecta de producir desastre y funcionaba exactamente como estaba diseñada. La paranoia fue el segundo gran motor de destrucción. Pol Pot nunca tuvo certeza sobre quién dentro de su propio movimiento era verdaderamente leal, y en esa incertidumbre encontró la justificación para purgar regularmente a sus propios cuadros. Los Jemeres Rojos se convirtieron en una organización que se devoraba a sí misma, donde los ejecutores de ayer eran los ejecutados de mañana, donde la única estrategia de supervivencia era denunciar a alguien antes de que alguien te denunciara a ti. La prisión Tuol Sleng, conocida como S-21, procesó a más de 17.000 personas durante el régimen, la mayoría de ellas miembros o exmiembros del propio partido. A Pol Pot estaba eliminando a las únicas personas que tenían experiencia operando el aparato que había construido, y lo hacía con la misma convicción ideológica con que aplicaba todas sus demás decisiones. Vietnam puso fin al experimento en enero de 1979. El ejército vietnamita cruzó la frontera con una velocidad que dejó en evidencia el estado real del ejército camboyano, que era tan desorganizado y tan diezmado por sus propias purgas que no pudo oponer resistencia significativa en ningún punto. Pol Pot huyó a la selva, donde continuaría liderando una insurgencia durante casi 2 décadas más, financiado parcialmente por gobiernos occidentales que consideraban que cualquier cosa era preferible a la influencia vietnamita en la región. Murió en abril de 1998, bajo custodia de sus propios aliados, sin haber enfrentado ningún tribunal internacional. El número exacto de personas que murieron bajo su régimen sigue siendo objeto de debate académico, pero las estimaciones más conservadoras hablan de 1.700.000 personas en un país que al inicio del régimen tenía aproximadamente 8 millones, entre el 20 y el 25% de la población total muerta en menos de años, no por una guerra con un enemigo externo, por las decisiones de un hombre que estaba absolutamente convencido de estar construyendo el paraíso. En la madrugada del 22 de junio de 1941, 3 millones de soldados alemanes cruzaron simultáneamente la frontera soviética en el ataque más grande de la historia militar registrada. En cuestión de horas, la aviación soviética perdió más de 1.000 aviones, la mayoría de ellos destruidos en tierra antes de poder despegar. Las líneas de comunicación colapsaron. Los comandantes de frontera enviaban mensajes desesperados a Moscú, pidiendo instrucciones, y no recibían respuesta. Cuando finalmente llegó una respuesta oficial, decía que no debían provocar al enemigo. El enemigo ya había cruzado 200 kilómetros dentro del territorio soviético, pero la orden oficial seguía prohibiendo cualquier acción que pudiera interpretarse como una provocación. Joseph Stalin llevaba semanas recibiendo advertencias sobre el ataque inminente. Sus propios servicios de inteligencia le habían dado la fecha con una precisión que resultaría, a posteriori, casi perfecta. Winston Churchill le había enviado una advertencia directa basada en información interceptada. Richard Sorge, uno de los mejores espías soviéticos de la historia, había transmitido desde Tokio no solo la fecha del ataque, sino el número aproximado de divisiones que participarían. Stalin ignoró cada una de estas advertencias,
con una consistencia que, vista desde fuera, resulta difícil de explicar sin entender lo que había ocurrido en los años anteriores dentro del propio ejército soviético. Porque el verdadero desastre no comenzó en junio de 1941. Comenzó en 1937. En mayo de ese año, Stalin firmó la orden que desencadenaría lo que los historiadores conocen como la Gran Purga del Ejército Rojo. En el transcurso de 18 meses, el ejército soviético perdió a 3 de sus 5 mariscales, a 13 de sus 15 comandantes de ejército, a 50 de sus 57 comandantes de cuerpo, a 150 y de sus 186 comandantes de división, y a aproximadamente 35.000 oficiales de rango intermedio. Fueron arrestados, torturados hasta confesar crímenes que no habían cometido, y ejecutados o enviados al Gulag. En menos de 2 años, Stalin había decapitado metódicamente la estructura de mando del ejército más grande de Europa, con la eficiencia de alguien que no esperaba necesitarlo pronto para nada importante. La justificación oficial era que estos oficiales eran espías, saboteadores y contrarrevolucionarios disfrazados de patriotas. La justificación real era más simple y más oscura. Stalin desconfiaba de cualquier hombre que tuviera suficiente talento, suficiente reputación y suficientes conexiones institucionales como para representar algún día una alternativa al poder absoluto que él ejercía. Mikhail Tukhachevsky, el comandante más brillante del ejército soviético y uno de los pensadores militares más innovadores de su generación, fue arrestado en mayo de 1937, torturado durante días hasta firmar una confesión de traición, juzgado en un proceso que duró menos de 1 hora y ejecutado el mismo día. El hombre que podría haber reorganizado la defensa soviética frente a la invasión alemana murió con una bala en la nuca años antes de que esa invasión ocurriera. Cuando llegó junio de 1941, el ejército soviético era una institución traumatizada. Los oficiales que habían sobrevivido a las purgas habían sobrevivido precisamente por no destacar, por no tomar iniciativas que pudieran ser malinterpretadas, por no hacer nada que llamara la atención hacia arriba en la cadena de mando. La cultura del ejército había sido transformada de forma radical. La iniciativa era peligrosa, el pensamiento independiente era sospechoso, y reportar malas noticias a los superiores era una actividad que podía terminar en el Gulag tan fácilmente como en un ascenso. Cuando comenzó la invasión alemana y los comandantes de frontera necesitaban tomar decisiones en minutos, muchos de ellos simplemente no podían hacerlo. No porque fueran incapaces, sino porque años de purgas los habían entrenado para no decidir nada sin autorización explícita desde Moscú. Stalin recibió la noticia del ataque alemán a las 3:30 de la madrugada del 22 de junio. Según los testimonios de quienes estaban presentes, pasó varios minutos en silencio antes de decir cualquier cosa. En los días siguientes, mientras el ejército alemán avanzaba a velocidades que hacían obsoletos los mapas antes de que pudieran actualizarse, Stalin se retiró a su dacha en las afueras de Moscú y prácticamente desapareció de la dirección del Estado durante más de 1 semana. Los miembros del Politburó que fueron a buscarlo describieron una escena en la que Stalin parecía genuinamente convencido de que venían a arrestarlo. El hombre que había gobernado con terror absoluto durante más de 1 década, el hombre que había firmado las órdenes de ejecución de decenas de miles de personas,
pero estaba paralizado por el miedo a consecuencias que él mismo había hecho inevitables. Lo que siguió fue uno de los regresos más notables de la historia militar moderna. Stalin se recuperó, tomó el control y dirigió la resistencia soviética con una combinación de brutalidad, pragmatismo y capacidad de aprendizaje que nadie que lo hubiera observado en los años anteriores habría predicho. Comenzó a rehabilitar a algunos de los oficiales que había enviado al Gulag, porque la necesidad de talento militar competente resultó ser más urgente que la necesidad de mantener la coherencia ideológica de las purgas. Konstantin Rokossovski, que había perdido varios dientes durante su interrogatorio en 1937 y que había pasado casi 3 años en prisión, fue liberado y eventualmente llegó a comandar el frente que derrotó a los alemanes en Stalingrado. El hombre al que Stalin había querido destruir terminó salvando el régimen de Stalin. El costo de los errores previos fue incalculable. En los primeros 6 meses de la invasión alemana, el ejército soviético perdió más de millones de soldados entre muertos, heridos y prisioneros, una cifra que no tiene paralelo en ninguna campaña militar de la historia moderna en un periodo de tiempo comparable. Los alemanes avanzaron hasta las puertas de Moscú y de Leningrado no porque su ejército fuera invencible, sino porque el ejército que debía detenerlos había sido sistemáticamente destruido desde adentro durante los años anteriores. Cada uno de los generales ejecutados en 1937 y 38 representaba no solo una vida, sino años de experiencia, redes de formación de oficiales subalternos, doctrinas tácticas desarrolladas durante décadas. Todo eso desapareció en los sótanos de la NKV de mucho antes de que un solo soldado alemán cruzara la frontera. Stalin nunca reconoció públicamente que las purgas habían debilitado la capacidad defensiva soviética. La narrativa oficial fue siempre que la invasión había sido una sorpresa traicionera, que la resistencia heroica del pueblo soviético había superado obstáculos extraordinarios, que la victoria final demostraba la superioridad del sistema. Lo que la victoria final demostraba en realidad era algo más complicado e incómodo, que incluso después de que un líder destruye metódicamente las instituciones que necesita para sobrevivir, la inercia histórica y el sacrificio humano, a escala casi incomprensible, pueden alcanzar a compensar el daño. Casi. Los 27 millones de soviéticos muertos durante la guerra son, entre muchas otras cosas, la factura exacta de las decisiones que Stalin tomó entre 1937 y 1938. Una factura que él nunca pagó personalmente. En 1861, Paraguay era una anomalía en América del Sur. Mientras el resto del continente se desangraba en deudas con bancos británicos y debatía los términos de su integración al mercado global, Paraguay había construido algo diferente: una economía mayormente autosuficiente, un ejército disciplinado y numeroso para los estándares regionales, y un Estado que controlaba la mayor parte de la tierra y los recursos productivos del país. No era una democracia ni pretendía serlo, pero funcionaba con una coherencia interna que sus vecinos difícilmente podían ignorar. Todo eso estaba a punto de ser destruido, no por una potencia extranjera, no por una crisis económica, sino por las decisiones de un solo hombre que confundió la ambición con la estrategia y el orgullo con el poder. Francisco Solano López había heredado la presidencia de su padre en 1862. Era un hombre que había viajado por Europa, que había conocido las cortes imperiales
y había regresado a Asunción con una idea fija. Paraguay merecía un lugar entre las grandes potencias del continente, y él era el hombre destinado a conseguirlo. Se veía a sí mismo como el Napoleón del Río de la Plata, una comparación que sus aduladores cultivaban con el entusiasmo de quienes saben que el elogio es la única moneda que nunca se devalúa cerca del poder. El problema con verse como Napoleón es que la comparación funciona mejor antes de la campaña de Rusia que después, y López estaba a punto de cometer su propia versión de ese error, con una geografía diferente, pero resultados igualmente catastróficos. El detonante inmediato de la guerra fue una disputa en Uruguay, que en condiciones normales no habría tenido nada que ver con Paraguay. Brasil intervino militarmente en Uruguay en 1860 y para apoyar a una facción política aliada, lo cual alteró el equilibrio de poder regional de una manera que López consideró inaceptable. Decidió que Paraguay debía intervenir para restablecer ese equilibrio. Para llegar a Brasil, sin embargo, el ejército paraguayo necesitaba cruzar territorio argentino, específicamente la provincia de Corrientes. López le pidió permiso al gobierno argentino. El gobierno argentino dijo que no. López cruzó de todas formas. En el transcurso de unas pocas semanas, había convertido una disputa regional en la que Paraguay no era parte directa en una guerra simultánea contra Brasil, Argentina y Uruguay, las tres potencias más grandes del continente actuando en coalición. Era el tipo de hazaña diplomática que requiere un talento especial para el desastre. La lógica de López, en la medida en que puede reconstruirse, era que Paraguay podía ganar una guerra rápida antes de que sus enemigos coordinaran su respuesta. Su ejército era, en ese momento, probablemente el más numeroso y mejor entrenado de la región. Calculó que Brasil estaba militarmente débil en sus fronteras del sur, que Argentina estaba dividida internamente y que una campaña relámpago podría cambiar los términos del conflicto antes de que la coalición pudiera organizarse. Lo que no calculó era la capacidad de Brasil para movilizar recursos a una escala que Paraguay sencillamente no podía igualar. Brasil tenía una población 10 veces mayor y una economía incomparablemente más grande y acceso a crédito internacional para financiar una guerra prolongada. Paraguay no tenía ninguna de esas cosas, y una vez que la guerra rápida no ocurrió, lo que quedaba era una guerra larga que Paraguay no podía ganar bajo ninguna circunstancia razonablemente imaginable. Los primeros meses del conflicto, iniciado formalmente en 1865, mostraron que el ejército paraguayo era capaz de combatir con una ferocidad y una disciplina notables. Pero cada batalla que se prolongaba, cada mes que pasaba sin la victoria rápida que López había prometido, erosionaba una ventaja que nunca había sido tan grande como él creía. La coalición fue cerrando lentamente el cerco. Los ríos Paraguay y Paraná, que eran las arterias logísticas del país, cayeron bajo control brasileño uno por uno, o los suministros comenzaron a escasear. El ejército paraguayo, que al inicio del conflicto contaba con aproximadamente 70.000 hombres bien equipados, fue perdiendo efectivos a una velocidad que no podía compensarse con el reclutamiento disponible en un país de apenas 500.000 de habitantes. Para 1867, Paraguay estaba reclutando a niños de 12 y 13 años, a los que se les pegaban barbas falsas para que parecieran mayores en los registros oficiales. Lo que López hizo a continuación
definió la naturaleza de su régimen de una manera que ya no admitía matices. En lugar de buscar una salida negociada cuando la derrota militar se hizo inevitable, eligió continuar la guerra hasta el final absoluto. Ejecutó a su propio hermano, Benigno López, acusado de traición. Ejecutó a su cuñado. Ejecutó a obispos, a diplomáticos extranjeros, a oficiales que habían servido lealmente durante años, a cualquier persona que en su paranoia creciente pudiera representar una amenaza o un foco de deslealtad. Organizó confesiones forzadas bajo tortura, en las que los prisioneros denunciaban a otros y esos otros denunciaban a más, en una cascada de acusaciones que diezmó lo que quedaba de la clase dirigente paraguaya en los últimos años de la guerra. Murió en marzo de 1870 en la batalla de Cerro Corá, en la selva del noreste paraguayo, perseguido por una patrulla de caballería brasileña hasta el último rincón de su propio territorio. Sus últimas palabras, según el relato oficial paraguayo, fueron que moría por su patria. La patria que había dejado a su paso era difícilmente reconocible. Los números del censo que se realizó en 1871, un año después del fin de la guerra, siguen siendo los más perturbadores de cualquier conflicto en el hemisferio occidental en la era moderna. Paraguay había comenzado la guerra con una población estimada de entre 400.000 y 550.000 personas. Al terminar, quedaban aproximadamente 220.000, de las cuales alrededor de 180.000 eran mujeres, niños y ancianos. Si la población masculina adulta había sido virtualmente eliminada. Algunos historiadores calculan que murió entre el 60 y el 70% de la población total del país, con estimaciones que en el caso de los hombres adultos alcanzan el 90%. Ninguna guerra en la historia documentada de América había producido una destrucción demográfica comparable en términos proporcionales. El territorio paraguayo fue parcialmente ocupado y saqueado. Brasil y Argentina se quedaron con porciones significativas de tierra. El país tardó décadas en recuperar una población que le permitiera funcionar con algo parecido a normalidad, y la escasez crónica de hombres adultos reconfiguró la estructura social paraguaya de maneras que los historiadores todavía debaten. Lo que resulta más difícil de procesar, y vista la historia desde afuera y con distancia, es que en ningún momento de la guerra existió un escenario en el que Paraguay pudiera ganar. Desde el momento en que López decidió cruzar territorio argentino sin permiso, la coalición era inevitable, y el resultado final estaba, si no determinado, al menos acotado dentro de un rango de posibilidades que no incluía la victoria paraguaya. López lo sabía, o debería haberlo sabido, y continuó de todas formas. La diferencia entre Francisco Solano López y otros líderes de esta lista es que la mayoría de ellos destruyeron a su pueblo por preservarse a sí mismos. López destruyó a su pueblo y se destruyó a sí mismo al mismo tiempo, con una coherencia trágica que es casi difícil de no admirar en su absurda integridad. La decisión más extravagante de su carrera llegó en los años 90, cuando Gaddafi comenzó a promover activamente la creación de una moneda africana, unificada, respaldada en oro, a la que llamó el dinar de oro africano. La idea era que los países africanos productores de petróleo y recursos naturales dejaran de vender esos recursos en dólares estadounidenses y comenzaran a exigir el pago en esta nueva moneda, lo que debilitaría la hegemonía del dólar en los mercados globales de materias primas
y reduciría la dependencia del continente africano de las instituciones financieras occidentales. Era una idea que tenía cierta lógica económica en su núcleo, tan lo suficiente como para que varios líderes africanos la escucharon con interés y como para que varios analistas occidentales la tomaran en serio como amenaza potencial al orden financiero global. El problema era que Gaddafi no era exactamente el mensajero más convincente para una propuesta que requería construir confianza institucional entre docenas de países soberanos con historias, monedas e intereses divergentes. Cuando en 2011 las protestas de la primavera árabe llegaron a Libia, Gaddafi respondió con una combinación de violencia y discursos que resultó contraproducente en todas las dimensiones posibles. Llamó a sus opositores ratas y prometió perseguirlos calle por calle y casa por casa, una promesa que la comunidad internacional interpretó como anuncio de una masacre inminente y que proporcionó la justificación política para una intervención de la OTAN que cambió el curso del conflicto. Murió en octubre de 2011, capturado por fuerzas rebeldes en un drenaje en su ciudad natal de Sirte, linchado por una multitud antes de que ningún tribunal pudiera procesar su caso. El país que dejó era, en términos de instituciones funcionales, casi tan frágil como el que había encontrado en 1969, a pesar de décadas de ingresos petroleros que en manos de cualquier gobierno con un mínimo de coherencia económica habrían transformado Libia en una de las naciones más prósperas del continente. El caso de Gaddafi es único en esta lista por una razón que tiene cierta ironía elegante. Era genuinamente inteligente, no en el sentido de Pol Pot, cuya inteligencia era la de alguien que había leído mucho y entendido poco. Gaddafi leía, pensaba, debatía y producía ideas que ocasionalmente contenían observaciones agudas sobre el orden internacional. El problema era que entre la observación aguda y la política implementada existía un abismo que ninguna inteligencia podía salvar, porque ese abismo estaba construido sobre la convicción de que él tenía razón y el mundo simplemente todavía no lo había comprendido. 42 años en el poder, sin nadie capaz de decirle que no es tiempo suficiente para que cualquier hombre, independientemente de su inteligencia inicial, termine creyendo que sus ideas son tan buenas como él siempre supo que eran. David Lang y su equipo económico, que llevaban horas intentando que Muldoon tomara una decisión que estabilizara los mercados, finalmente lograron convencerlo de que actuara. Muldoon, en lo que sus colaboradores describirían después como uno de los momentos más tensos de la historia política neozelandesa reciente, aceptó a regañadientes anunciar la devaluación del dólar en un 20%. Era la madrugada del 20 de julio, apenas horas después de su primera declaración. El mercado de divisas neozelandés fue suspendido durante varios días para permitir que la transición ocurriera de manera ordenada, una medida de emergencia que no tenía precedentes en la historia económica del país. Cuando reabrió, el daño ya estaba hecho, aunque habría sido considerablemente peor sin la suspensión. Lo que hace el caso de Muldoon tan singularmente instructivo, especialmente en el contexto de esta historia, es la escala de la discrepancia entre la magnitud de las consecuencias y la trivialidad aparente del momento en que ocurrieron. No hubo invasiones, no hubo purgas, no hubo campos de trabajo, ni ejecuciones. Hubo un hombre cansado y bebido que respondió una pregunta de periodistas en la madrugada con la misma terquedad
que había caracterizado cada uno de sus 9 años en el poder, sin entender o sin querer entender que en la economía global interconectada de 1980 y Mitterrand, las palabras de un primer ministro en pijama podían mover miles de millones de dólares antes de que amaneciera. La democracia, a diferencia de los regímenes que protagonizan otros capítulos de esta historia, tenía mecanismos para procesar el error. Hubo elecciones, hubo transición, hubo reforma. El gobierno laborista que llegó al poder desmanteló en pocos años casi todo lo que Muldoon había construido. Liberalizó la economía con una velocidad que dejó a muchos neozelandeses aturdidos y puso al país en una trayectoria diferente. Muldoon murió en 1992, 3 años después de retirarse de la política, sin haber revisado públicamente ninguna de sus convicciones económicas fundamentales. Y aquí termina este recorrido por 7 continentes y 7 maneras distintas de tener todo el poder del mundo y usarlo para producir exactamente lo contrario de lo que se pretendía. Idi Amin expulsó a las personas que sostenían su economía y se preguntó por qué todo colapsaba. A Pol Pot eliminó a los médicos y luego no tuvo a nadie para tratar a los enfermos. Stalin destruyó a sus mejores generales justo antes de necesitarlos con urgencia desesperada. Saddam Hussein declaró 3 guerras con la certeza de ganarlas y las perdió todas. Solano López arrastró a su pueblo a un conflicto imposible hasta que no quedó pueblo que arrastrar. Gaddafi tuvo décadas de ingresos petroleros y construyó con ellos una economía que no podía sobrevivir sin él. Y Muldoon, en el episodio más modesto de todos en términos de víctimas, pero no en términos de elección, demostró que no hacen falta campos de exterminio para que un líder arruine lo que toca. A veces basta con una declaración a medianoche, la terquedad de quien nunca aprendió a escuchar, y un mercado de divisas dispuesto a tomar esa declaración al pie de la letra.